Dios te bendiga, soy Reina Morán, tu hermana en Cristo, y vengo y traigo un poco de la palabra del Señor acerca de lo maravillas del siervo del Señor, que era el apóstol Pablo, cómo fue predicando la palabra del Señor. En este caso te traigo la lectura bíblica en Hechos 19. Dice la palabra del Señor que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Aquí en esta versión, Reina Valera, aquí nos habla la palabra del Señor que Pablo llegó a Éfeso y fue enseñando acerca de la presencia del Espíritu Santo si ya lo habían recibido. Y fue enseñando la palabra del Señor y vemos que algunos no conocían al Espíritu Santo. Fueron bautizados en agua del bautismo de Juan. En el versículo 3 dice: entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Pero dice que dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Vemos que Pablo cómo fue enseñando la palabra del Señor, cómo fue enseñando acerca del bautismo del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que muchos recibieron el bautismo del Espíritu Santo y Pablo les predicaba acerca de eso. Dice que cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, hablaban en lenguas y profetizaban. Vemos allí cómo empezaron a conocer la presencia divina del Espíritu Santo. Dice, todo esto lo hacía, dice que también predicaba la palabra del Señor. Muchos eran sanados, muchos eran salvados, sanados. Y cuánto poder de la palabra del Señor. Dice que así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Pero ya sabemos que era el poder de Dios, del Espíritu Santo. Dice que de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños, los delantales de su cuerpo. Gloria a Dios. Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos, dice, salían. En el versículo 11. Pero dice que algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Vemos cómo la palabra del Señor llegó a Éfeso por medio de este siervo Pablo, que predicaba la palabra del Señor, predicaba el arrepentimiento, el bautismo en el Espíritu Santo, predicaba del Señor Jesucristo, todo lo que vino a hacer esta tierra. Pero también vemos que en Éfeso había muchos hechiceros. De hecho, en muchos lugares habían muchos, pero nos estamos enfocando en Éfeso, muchas personas que no conocían de la presencia del Señor, y ahí nomás los discípulos recibieron del Espíritu Santo y muchas personas eran arrepentidas. Pero en el versículo 15 dice, respondiendo el espíritu malo, porque había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Escuchen esto, dice. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es. A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre
en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos. Pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Quiénes hacían esto? Imitando el poder del Espíritu Santo en Pablo. Como ellos vieron de que Pablo cargaba la presencia del Espíritu Santo y hacía todo este tipo de milagros y liberaciones, porque muchas personas salían de la oscuridad a la luz. Los que hacían esto, regresándonos al versículo 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Eso eran los que hicieron eso. Pero ¿qué les pasó? Dice que saltaron sobre ellos, dominándolos. Pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Por qué? Porque no tenían el poder del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Ellos ni siquiera, yo creo que eran convertidos, porque ellos se dedicaban a exorcistas ambulantes. Ellos se dedicaban a la magia. ¿Qué respaldo iban a tener? Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, los quemaron delante de todos. Los que practicaban la magia se arrepentían y quemaban los libros de brujería, de magia, de hechicería. Y los quemaron delante de todos y echa la cuenta de su precio. Hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¿Se imaginan cuánto dinero costaban? Costaban esos libros de magia. Mucho dinero, pero sin embargo ellos ya habían aceptado al Señor Jesucristo en su corazón y no les importaba cuánto dinero costaba eso, sino seguir al Señor Jesucristo. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Gloria a Dios por ese misionero Pablo, ese predicador. Dice que pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Y después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Pero ahora quiero enfocarme en Éfeso, en el alboroto en Éfeso, es el cual donde traigo la palabra. En el versículo 23, el alboroto en Éfeso. Vamos a ver qué ocurrió, qué alboroto hubo en Éfeso. Vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. El alboroto en Éfeso. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿sabéis que de este oficio obtendremos nuestra riqueza? Voy a hacer una pausa por ahí. Ellos se dedicaban a trabajar en eso, a trabajar, porque era un platero, dice, un platero que hacía cosas de plata, adorno, cosas de plata, templecillo, dice, templecillo de Diana. Ahora vamos a ver quién era Diana. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿sabéis que de este oficio obtendremos nuestra riqueza?
de ahí le iba a sacar bastante dinero, comercio, bastante billete de esas imágenes que ellos hacían de plata. Pero veis y oís que este Pablo, vamos a regresarlo un poco, si hay una imagen que la están adorando de idolatría, lo que se mueve en el tiempo de temporada, bueno, aquí lo que se mueve en diciembre, lo que se mueve en Semana Santa y así sucesivamente. Pero allí ellos estaban haciendo el billete. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había muchas personas de Éfeso adorando a esa diosa Diana. Y así como ocurre que cuando las personas dan a hacer estampillas y colguijos de un ídolo, así mismo las personas quieren andar eso y mucho dinero agarran mercantil por eso, finanzas bastante por esa imagen. En ese tiempo la que adoraban era Diana. Entonces este varón le está diciendo a sus trabajadores: vamos a agarrar mucho dinero, vamos a hacer billetes, nos haremos ricos, dice, este oficio tendremos nuestra riqueza, dice. Les estaba abriendo el cerebro, sigamos trabajando en esto. Después vamos a ver quién era Diana. Diana, la diosa de ese lugar a la cual estaban adorando, no estaban adorando a Dios. Versículo 26. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Entonces él les está metiendo en la cabeza que Pablo, al predicar de Dios o de Jesucristo, le llega a matar el negocio. ¿Por qué? Ya las personas haciéndose creyentes de la palabra de Dios, las personas haciéndose creyentes del Señor Jesucristo, se les baja el negocio, porque menos porcentaje de personas creyendo en la diosa Diana, menos porcentaje de personas a quien venderle su producto de plata o su ídolo. Versículo 27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, lo que les estoy diciendo, sino también que el templo de la gran diosa Diana, o sea, la imagen que ellos adoraban, se ha estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. La majestad, o sea, dice, comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Ellos tenían miedo que toda Asia y el mundo entero dejara de adorarla y ya no ser su producto mercantil de ellos, su ganancia. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira, dice, y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. O sea, como glorificando a su diosa. Grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y empezaron a sentirse confundidos. ¿Quién dice la verdad? O Pablo o Diana, esa la que adoran. Empezó a haber un alboroto. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron el teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. O sea, demás personas que predicaban la palabra de Dios se le lanzaron y se armó un alboroto. ¿Por qué? Ya saben, porque Pablo se dedicaba a predicar de Cristo. Por eso siempre va a haber personas que siempre van a querer hablar bien feo, tirar, decir, pero uno entre sufrimiento y palabra, uno lo que hace es llenarse de valentía en el Señor y que nada de eso nos afecte, porque si sufrieron estas personas que llevaron ese mensaje, sufrieron porque le están diciendo de que su diosa, que se metan con su diosa donde han tenido toda su fe, y de repente se les mata el negocio en todo, en el negocio, y también las personas que adoraban a esa diosa. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos le dejaron.
También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, o sea, mensajes, rogándole que no se presentase en el teatro. Le dieron un aviso a Pablo. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y la más no sabía por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándolo los judíos. Entonces Alejandro, pidió silencio con la mano. Quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pedía la palabra para hablar ante el pueblo con su defensa. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, dice: grande es Diana de los Efesios, dándole honra a su diosa de ellos, sin dejarlo hablar. Entonces el escribano, cuando habían apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Como dándole una palabra de confortamiento de que, o sea, no estén en alboroto porque ya todo el mundo sabe que la diosa es Diana. O sea, dice: ¿por qué habéis traído a este hombre sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa? Como que él no entendía el asunto, como que ese hombre creía que ¿por qué lo traen aquí si ellos no están blasfemando contra la diosa de nosotros? Quiso decir eso, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden, que como que hay audiencia que pueden hablar de eso. Y procónsules hay, acúsense los unos a los otros, hablando como dicen éticamente. Y si de más alguna otra cosa en legítima asamblea se puede decidir, ¿por qué peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso? Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Dice que después en el capítulo 20, cuando viaje de Pablo a Macedonia y Grecia, dice que después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia, después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. Quiero decirles algo. Glorifico al Señor. Quiero decirles algo de que cuando la palabra de Dios alguien la está predicando, cuando la palabra de Dios llega a un lugar, llega a dar liberación, llega a dar sanidad, llega a hacer muchos milagros. Pero cuando eso está ocurriendo, siempre el enemigo de las almas, Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, siempre va a levantarse en contra de alguien que quiera predicar la palabra. Vemos en este viaje, Pablo y los demás hermanos fueron a predicar a Éfeso y se armó un alboroto. Unos creyeron en la palabra, unos fueron bautizados en Espíritu Santo y fuego, y otros no aceptaron la palabra porque ellos estaban creyendo en su diosa. Y siempre van a haber personas de que se van a levantar en contra de la palabra del Señor. Unos se creen de que tienen la razón, otros, cada quien tiene la razón, pero vemos que la única verdad
real que existe es la palabra de Dios, y aquel que es hacedor de la palabra de Dios, aquel que lleva la palabra de Dios y que no se inventa ningún tipo de doctrina, ni que yo soy más que el otro, ni más orgulloso, ni nada. Yo creo que Dios no respalda a esas personas que hacen ese tipo de cosas. Como hubo un gran alboroto en Éfeso y se levantó todo, muchos discutían, peleaban, y como habían otros que estaban preocupados por la ganancia, por su negocio, adorando a su diosa, tratando de sacar ganancia de todo esto, y no aceptaban la palabra de la verdadera realidad que llevaba Pablo. Estaban enfocados en otras cosas. Estamos en el mes de octubre. En el mes de octubre se practica Halloween. Halloween le llaman en otros países. En Nicaragua, Jahuizotes. Los brujos hacen sus hechicerías, sus brujerías, su santería, involucran la idolatría y hacen un solo alboroto en este tipo de eventos para adorar a su Dios con D minúscula, al que gobierna este mundo, que ya sabemos que es Satanás, el diablo. Que el Señor lo reprenda. Ellos adoran. Ellos hacen todo tipo de rituales, ocupan prendas para hacer rituales, ocupan nombres, ocupan velas, ocupan cabello, ocupan todo lo que se les ocurra hacer para enviar envíos a las familias, para enviar a los hermanos cristianos, para hacerle la guerra a los verdaderos cristianos. Yo no hablo de cristianos aguados, con todo respeto de la palabra. Yo no hablo con cristianos de que solo usan la palabra. Yo hablo del verdadero cristiano convertido con la sangre de Cristo, con entregado y que lleva la palabra como es correcta. De ese cristiano yo hablo. Le llegan a hacer la guerra. Le hacen la guerra a las iglesias, a las personas entregadas en el Señor, a todo aquel que está ayunando, a todo aquel que está leyendo la palabra de Dios, a todo aquel que está buscando cómo clamar por las almas. A ellos es que les hace la guerra. En este mes se mueve bastante ese tipo de cosas y no sé, pero yo estoy diciendo, muchos cristianos somos atacados espiritualmente, somos atacados, envíos que hacen, sanganadas que hacen con tal de enfriarle a uno la fe, de dañarle la fe a uno. Pero quiero decir que mi fe, y sé que la fe de muchos cristianos realmente convertido con todo el corazón, ese cristiano es el que no le va a llegar ese tipo de cosas, porque estamos sedimentados, estamos edificados en la roca que se llama Jesucristo, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, todo lo podemos en el Señor Jesucristo. Nos pegamos al Señor, nos pegamos a la oración, nos pegamos a la palabra de Dios. Sí, en momentos nos enojamos, porque dice la palabra de Dios que airados pero no pequéis. Nos enojamos, pero hasta ahí llegamos. Pero sabemos que hay un protector, un Señor, Jehová es mi pastor, un pastor que nunca nos deja sola, que es el que nos va a ayudar en todo momento de prueba, en todo momento de ataque. Sabemos que el Señor nos dejó ese aceite es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, y ese aceite va a estar allí, y es el que nos va a defender, y es el que va a estar consolándonos, levantándonos y fortaleciéndonos. Dice, porque no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder. Y agreguémosle, porque dice la palabra de Dios, de poder y de dominio propio. Por favor, señores, por favor, hermanos, no nos involucremos en ese tipo de cosas de Halloween. No nos involucremos en andar haciendo cosas mercantil para el comercio, para finanzas. No nos involucremos en eso, porque ya la palabra del Señor nos ha enseñado y nos ha exhortado que no podemos andar haciendo negocio de ese tipo de cosas. Cuando alguien está adorando algo, una imagen o algo, no podemos estar haciendo negocio, porque vemos que todo el mundo está comprando eso. Voy a venir yo y voy a empezar a vender eso. Eso no es correcto. Como cristiano no es correcto, porque también estamos involucrándonos en ese tipo de cosas, y eso es algo que Dios se desagrada, porque nuestro Dios es completamente
es celoso, a Él no le gusta ese tipo de cosas, más bien nos aparta. ¿Cómo nos va a respaldar el Señor si andamos involucrados en ese tipo de cosas y de eventos? Andamos sacándole provecho al asunto. Eso no es así, eso no es de un cristiano. Eso no es de un cristiano. Recordemos que Cristo nos va a proveer nuestro pan, que no nos falte en la casa. Nuestra comida Dios nos va a proveer. Dios nos va a ayudar en momentos de dificultades. Dios nos va a dar de comer. ¿Recuerdan aquel profeta que se metió en una cueva y por el miedo que tenía, que lo querían matar? Y sin embargo, cuervos lo llegaron a alimentar. El pan nunca nos va a faltar en nuestra mesa, nunca va a faltar la gracia de Dios, el pan, el trabajo, nunca nos va a faltar la vestimenta, pero no podemos serle infiel al Señor. Estamos viviendo tiempos muy, pero muy difíciles. Tiempos que si no tenemos el discernimiento de Espíritu Santo, el discernimiento de Espíritu, si no tenemos ese discernimiento, caemos fácilmente, completamente cegados. A veces escuchamos la palabra y realmente, ¿qué está haciendo la palabra en nosotros? ¿Realmente estamos atendiendo? Por eso es que les digo, la palabra de Dios no puede ser retenida. La palabra de Dios no puede ser retenida. La palabra de Dios no solamente puede estar en un púlpito. La palabra de Dios tiene que salir a todo el mundo. Hay muchas personas practicando brujería. Hay muchas personas celebrando Halloween en todos los países, celebrando a Huizote, que no conocen realmente al Señor Jesucristo. Tenemos que llevar esa palabra. Somos luz en medio de las tinieblas. Y si somos luz en medio de las tinieblas, tenemos que llevar esa luz y portarla con nosotros. ¿Cómo vamos a hablar de luz, que somos luz en medio de las tinieblas, cuando nosotros estamos involucrados en ese tipo de oscuridad? Hermanos, practicar Halloween es satánico. Practicar Halloween en los Estados Unidos lo miran como normal. Ay, qué bonito, le doy una calabacita a mis niños y se van a agarrar confites dulces en las puertas. Eso no es correcto. Eso no es correcto como cristianos. No nos involucremos en ese tipo de cosas. No nos involucremos en los aguizotes, que esos son ahí caminan con máscara y con cacho, representando al mero Dios de las tinieblas, al mero Satán, que el Señor lo reprenda. ¿Cómo vamos a andar involucrados en ese tipo de cosas cuando ya conocemos la palabra del Señor? ¿Cómo vamos a andar vendiendo cosas cuando ya conocemos la palabra del Señor? ¿Cómo vamos a involucrarnos? ¿Cómo vamos a aportar la palabra después de hacer ese tipo de cosas? ¿Con qué cara yo me voy a presentar delante de Dios? Ya no digamos delante de los hombres. ¿Con qué cara me voy a presentar cuando vaya a orar delante de la presencia del Señor? ¿Con qué cara voy a ir? No, hermanos, no los confundamos. Recordemos que Cristo viene pronto y Él va a hacer un juicio y vamos a entregar cuenta de todo. Más bien enseñémosles prácticas buenas a nuestros hijos. Prácticas buenas de cómo adorar a Dios, de cómo exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por favor, esta es palabra del Señor. Es por eso que muchas personas no quieren que uno predique la palabra de Dios. No les agrada. Siempre están hablando y tirando. Pero vemos que ahora, a este tiempo, la tecnología como está, que todo lo que tú abras por TikTok o por cualquier canal de las redes sociales, ¿qué es lo que presentan? Hasta miedo tenemos de nuestros hijos que estén viendo videos short, porque ahora no se miden besándose hombre con hombre, y no tengo nada en contra de ellos, pero la palabra sí habla de que no se debe eso, no es correcto eso. Para eso Dios creó al hombre, a la mujer, a imagen y semejanza, dice la palabra de Dios, imagen y semejanza de Él. No se debe practicar ese tipo de cosas, no se debe andar con eso. Dios es correcto, hermano, Dios es justo. Tantas cosas que se miran en las redes sociales. Entonces, ¿y cómo vamos a estar criticando porque se lleva el Evangelio de Cristo por las redes sociales? Yo prefiero 1000 veces que cuando crucen el dedito, el video, lo que salga es palabra de Dios.
Yo he sido tocada por la palabra de Dios cuando yo estoy escuchando prédica y digo, ay Señor Jesús, y me redarguye y ya me voy a orar y siento. Y yo creo que es de gran bendición llevar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y también con nuestro testimonio, porque la palabra de Dios primero empieza trabajando en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro esposo, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Claro que sí, así es. Así como Pablo, sigamos trabajando para el reino celestial. Sigamos trabajando. Yo desde que entregué mi vida a Cristo, yo digo, Señor, hasta que sea viejita, Señor, ayúdame a pasar toda dificultad, toda prueba, Señor. Ayúdame, Padre. Yo quiero seguirte porque te conocí realmente. Te conocí realmente. Pero si hay algo malo en mí, cámbialo. Menos de mí y más de ti, Señor. Más de tu presencia, más de tu amor, más de tu guía, más de tu aceite, más de tu Espíritu Santo, Señor. Quítame todo lo que te desagrada, Padre Santo, que yo quiero servirte. Yo quiero enseñarle a mis hijos y ser una mujer que edifica su casa, que edifica su hogar. Que sea una ayuda idónea para su esposo. Glorificado sea el nombre del Señor. Y esa era la palabra que te traía en el libro de Hechos 19 y 20. Tocamos un poquito del 20. Gloria a Dios. Y espero en Jesucristo que el Señor tome el control de todo. Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios, ayúdanos para que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón. Bendito es el nombre de Jesús y glorificado es el nombre de Jesús. Y llevaré tu palabra, Señor. Llevaré tu palabra. Nadie dijo que era fácil. Nadie dijo que era fácil. Se necesita carácter para poder llevar la palabra del Señor cuando es criticado, cuando es azotado uno. Pero la palabra de Dios, mi alma alaba a Cristo. Sé que personas van a ser liberadas y escuchar el mensaje de salvación y amor en Jesucristo. Porque si es una persona que está en fornicación, en borrachera, en adulterio, o sea lo que sea, déjame decirte que Cristo cambia tu vida. Cristo la cambia. Hay muchos predicadores que mandan al infierno a las personas. Yo estoy en contra de eso. Cristo viene a dar vida. Cristo viene a darle vida, a darle salvación eterna de su alma. Hay personas que a veces se suicidan porque no conocen al Señor Jesucristo. Déjame decirte que no lo hagas, porque Cristo es la verdadera verdad. Nadie va al Padre sino por Jesucristo. Y Jesucristo te puede levantar, y Jesucristo te puede sanar, y Jesucristo puede liberarte y restaurar tu matrimonio. Dios te bendiga. Y pues sí, existe, porque sin santidad nadie veremos al Señor. Sin santidad nadie veremos al Señor. Pero te estoy diciendo que Jesucristo, cuando uno reconoce de corazón, Cristo te levanta y te conforta. Diferente es cuando una persona y ya conoció a Cristo y sigue haciendo lo mismo, porque dice que 7 demonios más se le meten a esa persona. Porque ya está jugando con Dios. Ese es otro rollo, ese es otro asunto. Ya está jugando con Dios, aún sabiendo la verdadera verdad del Evangelio de Cristo y practicándola y siendo conocedor profundo de la palabra de Dios. Y volver a hacer eso, lo mismo, dándose en el mismo lodo, ya ahí ya el Señor como que se aparta. Pero Dios es un Dios misericordioso. Mientras pueda, arrepiéntete, ve a la presencia del Dios Santo y restaura. Confiésale a Jesucristo como tu único suficiente Salvador de su alma y exprésale la verdad. No le ocultes nada al Señor. Señor, fallé. Señor, me arrepiento de corazón, pero ayúdame, Señor. Y Dios lo va a hacer. Dios te bendiga, bendiciones. Y ya saben de que Dios es celoso. Él quiere que lo adoren a Él en espíritu y en verdad, y solo a Él. Ninguna imagen, ninguna idolatría, ni involucrarse en cosas oscuras, porque al suave va llevando a tu casa cosas oscuras y no tiene que ver nada las tinieblas con la luz.
Y una luz no se puede ocultar debajo de un almud, porque la luz al fin y al cabo sale a la luz y resplandece todo como lo es la presencia del Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones. Soy tu hermana en Cristo, Reina Morán, de la Iglesia Asamblea de Dios, Masaya, Nicaragua. Bendiciones. Dios te bendiga. Espero que este mensaje te llegue en el poderoso nombre de Cristo de la gloria, y sea el Espíritu Santo iluminando tu vida, iluminando tu casa, tu familia, tus hijos, tu esposo y todo en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones.